Habías comentado que consideras a Borges el mejor cuentista, sí, por mucho. ¿Por qué lo considero así? Porque escribe buenos cuentos. Porque tiene ideas absolutamente delirantes. Su aproximación matemática a veces, como el libro de arena o a la física, a los misterios, a misterios racionales con visiones enormemente poéticas, nuevamente, me encantan. Y me parece notable la influencia que tiene sobre todos nosotros. Haber leído 3 o 4 cuentos de Borges te hace replantearte cómo cuentas tú tus cuentos. Yo creo que Borges tiene una influencia enorme en todos los escritores del mundo que lo hayan leído, como la tiene Poe, del que creo que es heredero junto con Lovecraft. Entonces, me encantan los planteamientos, la suavidad y la contundencia de los finales de Jorge Luis Borges. Mis cuentistas favoritos. En primer lugar estaría Jorge Luis Borges, en seguro muy probablemente Frederick Brown, al que hay que leer en inglés, un libro magistral que es Pesadillas y Guisenstacks, como cuentistas. Estoy pensando estrictamente en cuentistas. El maestro Edmundo Valadez, que tiene uno de los mejores cuentos que se han escrito en español, creo que superior incluso a mucho de Borges, que es La muerte tiene permiso. Quizás tendría que estar Edgar Allan Poe como cuentista, y quizás Guy de Maupassant, por lo siniestro e inquietante que es en muchas cosas, ¿no? Pero a ver, cuentistas, yo bebí de todos los cuentistas que hay. Yo bebí cuentos de un montón de gente que luego no me gustó a veces en novelas, o que me gustaba más en novelas que en cuentos, pero leí muchísimo en inglés, muchísimo en español, y es una injusticia, porque dije estos 5 que me acordé ahora, pero cuando termine esto voy a decir, pero ¿cómo no mencioné a X? A cualquier otro el que me tenía yo que haber acordado, porque tiene cuentos magníficos. Fíjate, acabo de pensar, Harry Harrison tiene uno de los mejores cuentos sobre la barbarie de la religión que he leído en mi vida, que es Las calles de Ashkelon. Harry Harrison, creo que sí. Las calles de Ashkelon es un cuento estremecedor, inolvidable, brutal. No hay 5 mejores, no hay los 5 más. Todo esto va cambiando siempre, como la música, como los pintores, como todo.